Buenos días chicos, bienvenidos a una clase más del curso Docencia en Ciencias de la Salud. Esta semana vamos a ver el tema de la clase magistral activa. Como saben, estamos en la semana 9 de la unidad 2 del curso, por lo tanto en las primeras 8 semanas hemos podido revisar diferentes temas y el día de hoy van a consolidarse en la ejecución de una clase magistral activa de una manera correcta y sobre todo que nos permita alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados en nuestro diseño de la clase magistral activa. El día de hoy vamos a revisar los conceptos de una clase magistral. Vamos a conocer también cuáles son estas fases de la clase, los atributos que debería tener una clase magistral y por último vamos a ver también cuáles son estas recomendaciones que se tienen que seguir para poder llevar una buena clase magistral de manera que sea exitosa, pero sobre todo que sea divertida e interesante para nuestros estudiantes. El día de hoy el logro de la sesión es al finalizar esta sesión que nosotros podamos ser capaces de realizar una clase magistral activa poniendo en práctica las metodologías activas que hemos revisado en las clases anteriores y sobre todo poniendo en práctica también las recomendaciones que estamos presentando. Entonces hay que conocer que una clase magistral activa en realidad es una exposición bastante interactiva de algunos temas, un contenido bastante formal que se ha debido ya de ordenar y que se tiene que expresar de una manera bastante clara. Si esta organización del contenido no es claro, por ende la comprensión, que es lo que buscamos con una clase magistral, no se va a poder dar. Recuerden que la clase magistral activa lo que realiza es promover una comprensión y una construcción del aprendizaje. Necesitamos, al finalizar nuestra clase, que el estudiante haya comprendido y aplicado los conocimientos que se han impartido en ese día. Entonces lo que hace una clase magistral es buscar mucho más allá de la presentación de un contenido. Es hacer que este contenido que yo les presento lo puedan analizar, lo puedan comprender de manera que lo puedan integrar en una actividad aplicativa que va a ser muy similar a una situación real. Nosotros necesitamos de que estos conocimientos que adquiere la persona no se queden en la nube teórica, sino que tengan una aplicabilidad real y que la persona, para poder lograr un aprendizaje significativo, le encuentre, valga la redundancia, un significado en su vida. Algo que le indique que ese conocimiento nuevo sí le va a permitir integrarla en su vida diaria o en su vida profesional. Entonces hay que saber que una clase magistral activa tiene que tener los siguientes atributos. Ya lo hemos conversado diferentes semanas, pero es importante reforzarlo. Una clase magistral tiene que ser interesante. Tiene que ser informativa, es decir, tiene que presentar un contenido innovador, nuevo para nuestros estudiantes, que permita la profundización de este conocimiento. Pero se tiene que presentar de una manera atractiva, tiene que ser divertida la clase para que nosotros podamos tener un mejor aprendizaje y un mejor desenvolvimiento al momento que estamos aplicando este conocimiento nuevo. Además, este contenido que yo voy a presentar en la clase magistral debe ser bastante organizado. Debe ser presentado en un orden lógico, que sea entendible por el estudiante. Porque recuerden que cuando nosotros iniciamos una clase magistral, es importantísimo que el estudiante conozca los puntos que vamos a tocar durante la clase. Es por eso que se presenta o un contenido de clase o un índice, de manera que el estudiante ya va cumpliendo con algunas expectativas de lo que va a aprender el día de hoy y puede hacer un seguimiento ordenado de la información que se le está presentando. Si nosotros no mantenemos un orden lógico en esta información nueva, el estudiante no va a situarse adecuadamente en el aprendizaje, realmente se va a confundir, no va a entender muy bien cuáles son las fases y el proceso adecuado para conseguir ese conocimiento y por ende, al momento que nosotros queramos evaluar este conocimiento nuevo, no lo vamos a poder realizar porque el estudiante terminó confundido y no pudo aprender lo necesario. Además, este contenido tiene que ser fácil de seguir. Si bien nosotros vamos a hacer una clase magistral dirigida a un público profesional de la salud o profesional de la salud en formación, este contenido que yo presento debe ser fácil de seguir, fácil de entender, fácil de comprender. Podemos utilizar tecnicismos, pero siempre sondeando si es que nuestros estudiantes conocen el término y si no, explicarlo.
comentarle qué cosa significa para poder continuar con el contenido que nosotros estamos planteando. Además, esta clase magistral tiene que ser bastante participativa. Tiene que hacer de que el estudiante, como ya les había dicho, aplique este nuevo conocimiento a través de una actividad, pero también que el estudiante pueda interactuar en todo momento con nosotros como docentes. Tiene que haber un espacio donde el estudiante pueda explayar sus dudas, también brindar sus comentarios, sugerencias o conocimientos que tenga sobre el tema. Es importantísimo que esta clase, al finalizar, deje un aprendizaje, que el estudiante se vaya a casa sintiendo que ha aprendido algo nuevo y sobre todo que tenga expectativas por la siguiente clase. Hacerlo que regrese a nosotros motivado y con ganas de seguir aprendiendo más es algo bastante bueno después de una clase magistral. Entonces, la clase magistral, al igual que una sesión educativa, como ya lo hemos visto antes durante la planificación de esta, va a tener 3 tiempos. En el inicio de una clase magistral, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es primero generar un interés sobre el tema. Para eso vamos a tener diferentes herramientas como los organizadores previos que nos permiten motivar al estudiante, pero también nos permite generar el interés en el tema y recabar saberes previos. Siempre es bueno, antes de una clase, conocer cuánto sabe el estudiante sobre el tema que voy a tocar, porque de repente voy a repetir una información que ellos ya conocen y no voy a profundizar en lo necesario para ellos. Es importantísimo que al inicio podamos utilizar estos organizadores previos, por ejemplo, como la lluvia de ideas, como las preguntas de sondeo, para poder conocer al estudiante de primera línea. Además, las TICs durante toda la clase magistral va a ser una herramienta que nos va a ayudar a hacer que esta clase sea mucho más interactiva y más interesante. La segunda fase de la clase magistral es la parte del desarrollo. Acá nosotros vamos a desarrollar el contenido, brindar la nueva información, pero recuerden que durante esta información que yo voy dando, tengo que dar paso o abrir la ventana para que el estudiante pueda interactuar en todo momento. ¿Qué puedo hacer yo como docente? Empezar a preguntar sobre cada punto que yo estoy trabajando. No solamente preguntar a manera de evaluación del conocimiento, sino también preguntar sobre sus opiniones, sobre sus comentarios, de repente invitarlos a hacer un análisis de la información que estamos detallando en este momento. Eso nos sirve a nosotros a medir realmente cuánto ha sido la comprensión del estudiante durante esta exposición y además también nos permite ver si es que hemos dejado en claro las ideas que queremos dar. A veces no todos, y eso ya lo hemos visto, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y con la misma velocidad, por ende nosotros tenemos que siempre estar interactuando con ellos. Además, durante el desarrollo de la clase siempre tienen que haber actividades aplicativas. Actividades mediante las cuales el estudiante este nuevo conocimiento las pueda bajar a la realidad y pueda ver él mismo, medir su autoaprendizaje, ver cuánto ha comprendido y cuánto todavía de dudas le quedan dentro de su cabeza para poderlas absolver con el docente durante la clase. Para este desarrollo es importantísimo que empecemos a utilizar las metodologías activas, como los juegos de roles, como el estudio de casos, como los rompecabezas, que nos ayudan a comprender un poco más también el tema. Y por último, de una clase magistral siempre vamos a tener un cierre. En este cierre es importantísimo hacer un resumen de la clase, sintetizar la información que hemos brindado durante estos 40 minutos, de manera que fijemos algunos conocimientos, lleguemos a algunas conclusiones y también es el momento donde tenemos que empezar a absolver dudas de los estudiantes, donde tenemos que empezar a profundizar en esos temas que no han quedado claros, de manera que el estudiante se pueda ir a casa con toda la información. Recuerden que durante una clase magistral es importantísimo que empecemos a tomar en consideración siempre hacer evaluaciones formativas. Ustedes ya saben, las evaluaciones formativas son estas que se van dando de manera esporádica durante toda la clase o durante un periodo de clases que nos permite ir midiendo progresivamente cómo va el aprendizaje del estudiante. Nos va a ayudar al finalizar cada clase a hacer algún tipo de evaluación formativa para que cuando acabe este módulo de clases nosotros podamos ver bien cuál ha sido el avance del estudiante.
Para evaluar de manera formativa hay miles de herramientas que también pueden ser actividades de aplicación mismas que les ayude a ustedes a medir esta comprensión. Ya después de ver estas fases y de recordar un poco de lo que ya conocíamos sobre un diseño de una clase magistral, vamos a empezar a tomar en cuenta algunas recomendaciones. Antes de hacer una clase magistral, es importantísimo preparar la clase. Pero para que nosotros preparemos esta clase, primero yo tengo que conocer al auditorio. Y acá estamos hablando de las personas que me van a escuchar, es decir, del tipo de estudiante al cual yo me voy a presentar, el ciclo en el que se encuentra, la carrera en el que se encuentra, de repente si son profesionales de la salud, qué tipo de nivel tienen en la parte de conocimiento. Nos va a ayudar mucho para poder plantear y preparar esta clase. Pero también es importante conocer el espacio físico, porque sin saber el espacio físico yo no voy a poder tener en cuenta si es que mi material es visible o no, por ejemplo. No voy a tener en cuenta si es que es un espacio muy grande en que tengo que llevar un micrófono de ayuda para que mi voz se pueda escuchar y pueda llegar a todas las personas. De repente también al conocer el lugar, el espacio físico nos permite ya proyectarnos cómo tiene que ser nuestro movimiento alrededor del aula y cómo yo puedo interactuar con mis estudiantes dentro de este espacio. Además tengo que conocer, y esto es importantísimo, tengo que conocer el tema a fondo. Si yo no conozco el tema del cual yo voy a dar una clase, definitivamente esa clase no va a estar mal, va a estar mal hecha, va a estar mal desarrollada, porque yo no he podido profundizar en mis propios conocimientos, pues ¿cómo le voy a enseñar a las personas sobre ese tema? Yo tengo que conocer a fondo el tema para poder también plantear unos buenos objetivos de aprendizaje en mis estudiantes y también para poder detallar mejor mis contenidos. Cuando yo soy un experto en el tema, es mucho más fácil poder resumir una información, poder realizar una priorización de temas que son importantísimos tocar y que de repente voy a necesitar profundizar más. Si yo no conozco el tema, definitivamente voy a hacer una clase o muy larga o muy corta o que no tuvo el impacto necesario para el tema. Y por último, una vez que ya conozco estos dos factores, empiezo a hacer mi planificación. La planificación, como ustedes ya saben, es todo un diseño de la clase magistral donde se tiene en cuenta qué organizadores previos voy a usar, qué metodologías voy a usar, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis contenidos, cómo lo voy a evaluar de manera previa. Pero también este diseño y esta planificación de la clase me permite ver cuáles van a ser esos recursos que voy a necesitar durante toda la ejecución de mi clase. ¿Qué tengo que llevar yo de antemano para esta clase? ¿O qué voy a necesitar de manera adicional de repente de la institución que me pueda habilitar para poder brindar la clase? Es importantísimo ir preparados a una clase magistral. Es importante ponerse en todos los escenarios que puedan ocurrir, porque puede ser que según nuestra planificación la clase nos salga tal cual lo habíamos imaginado, pero también pueden haber muchas fallas en el camino. Pueden haber miles de factores externos, como ya lo habíamos conversado en algún momento, como el clima, por ejemplo, que no nos permita ejecutar alguna de las actividades que teníamos proyectadas. Es importantísimo generar más de una actividad de backup para poder resarcir estos problemas que no dependen de uno, sino son de factores externos. Entonces, cuando nosotros ya estamos en la clase, ya está preparada completamente, estoy en el lugar, yo tengo que llegar temprano, al menos una media hora antes para empezar a organizarme. Y es importantísimo que desde ese momento nosotros mostremos el entusiasmo por impartir la clase. Yo no voy a poder motivar a mis estudiantes ni a mis participantes si es que yo no estoy motivada con el tema, si es que yo no estoy motivada con la forma de presentar o no estoy motivada con el auditorio. Tengo que llegar con un entusiasmo, con un interés en poder impartir la clase y además tengo que tener la organización de mi clase. Tengo que tener los recursos a la mano, toda la información que necesito, toda la documentación. Tengo que tener control sobre el auditorio, control de mis movimientos, control de la escena, porque nosotros vamos a tener que dominar ese espacio. Y ahí es donde nuestras características tienen que empezar a soltarse un poco más y a mostrarse. Nosotros tenemos que romper mucho el temor de estar frente a un auditorio y empezar a tener control de la escena. Por si algo falla, todo se pueda tener de una manera mucho más controlada y solucionar sobre todo.
Pero es importantísimo también conocer el equipo con el que vamos a hacer la presentación. Como yo llego temprano, tengo todos mis recursos ordenados, pero conozcamos también los materiales con los que vamos a trabajar en el aula de clase. A veces es un equipo que no conocemos, como el proyector, o de repente la laptop, o incluso el control con el que voy a estar pasando las diapositivas. Es importantísimo sentirse cómodos con el lugar en el que van a dar la clase. Y lo mejor es que lo conozcamos desde antes para sentirnos bastante cómodos y tranquilos de que sabemos cómo se va a realizar cada uno de los pasos. Y sobre todo, esa comodidad va a hacer que las personas que están sentadas frente a mí también empiecen a adquirir la misma comodidad y se pueda dar una mejor clase. Luego vamos a tener ya ciertas características que dependen únicamente de mi rol docente. Y ahí ya lo habíamos comentado. Es importantísimo el tono de voz. Y acá va a ir distintos puntos. La voz se va a poder modular según el volumen, ¿no? Cada uno maneja un volumen distinto de voz, pero es importantísimo saber en qué momento este volumen va elevando o va bajándose. Si, por ejemplo, estoy usando un micrófono, hay momentos en que yo voy a tener que modular este volumen para no fastidiar al público, o al contrario, si mi voz es muy baja, tengo que empezar a subir este volumen y usar la ayuda de un micrófono para que pueda llegar de manera adecuada. Si es que mi voz no sube y baja los tonos y tengo una manera de hablar demasiado plana, va a llegar un punto en que mi audiencia se va a aburrir. Al no poner énfasis en cada una de las palabras o no poner énfasis en las ideas, el público definitivamente se va a desmotivar y va a perder mucho la atención. Recuerden que la voz es una estrategia que tiene el docente para incluso fijar ciertas ideas. Cuando yo quiero decir un punto bastante importante y quiero que la persona tome bastante atención sobre ese punto, mi voz puede reforzar el punto. Por ejemplo, para mí, el hacer las pausas permite dejar que la persona empiece a interiorizar esta información previa y la empiece a analizar y asimilar mucho más rápido y de repente hasta captarle un poco más el interés. También es importantísimo disminuir la velocidad con la que estamos hablando, porque a veces por el mismo entusiasmo empezamos a hablar de una manera bastante rápida y el estudiante se pierde en el conocimiento. Es importantísimo empezar a practicar cómo es el tono de voz, cómo yo puedo empezar a enfatizar las ideas con mi voz e incluso empezar a usar la voz para llamar la atención, porque a veces el público se va a distraer. Se va a ir de la idea tal vez, y es importantísimo que con la voz empecemos a llamar su atención en diferentes momentos, hasta incluso despertarlos un poco, porque llega un momento después de los 20 o 25 minutos en que las personas pueden perder el enfoque y por ende necesito recuperarlos. La voz nos va a ayudar muchísimo, pero también el cuerpo. Recuerden que la parte de los gestos, y no solamente los gestos faciales, que nos permite dar un mayor énfasis también en las palabras y en las ideas, sino también el movimiento de las manos y del cuerpo tiene que acompañar a cada una de las expresiones que estamos dando en clase. Si yo quiero que el estudiante entienda la importancia de un tema, todo mi cuerpo debe reflejar lo importante que es ese tema en ese momento. Si yo quiero que la persona se motive como yo estoy motivada con el tema, tengo que mostrarlo y mis gestos tienen que acompañar cada uno de estos momentos de la clase. Además, los gestos nos permiten también llamar la atención del público. Si yo estoy sentada dando mi clase y no hago ningún tipo de movimiento, va a llegar un momento en que el público se va a aburrir y cuando uno se aburre, empieza a buscar cómo distraerse y por ende se pierde de la clase y se deja llevar por los estímulos externos que lo puedan rodear, que no tienen nada que ver con el tema en cuestión, y perdí a mi estudiante. En cambio, si yo estoy parada, estoy gesticulando bastante, o mejor dicho, frecuentemente, estoy enfatizando cada una de mis palabras con mis movimientos, incluso estoy rodeando el aula, estoy acercándome a los estudiantes, eso permite que ellos estén en todo momento enfocados en mí y no se vayan del tema que yo quiero que ellos aprendan. Pero también tengan mucho cuidado porque no podemos llegar
a tener gestos muy exagerados. Por ende, también se van a distraer con los gestos y no van a poder captar el mensaje que nosotros queremos llevar con la clase magistral. La mejor manera de que empecemos a dominar un poco más nuestros movimientos es que practiquemos siempre con un pequeño público antes de algún tipo de clase. Practiquemos cómo puede ser el movimiento a través de las sillas, a través del auditorio, en qué momento yo puedo subir o bajar la voz y en qué momento mis gestos realmente están acompañando la idea que yo estoy brindando. Además, es importantísimo que en las clases magistrales siempre busquemos una ayuda visual que nos permita dar una mayor importancia al tema que estamos tratando. Recuerden cuando ustedes hacen su ayuda visual, que son las diapositivas o hacen algún tipo de presentación, siempre tiene que haber poco texto puntual, usar mucho los mensajes claves, que es lo que quieres que quede en el recuerdo de la persona, y acompañado de imágenes que no solamente le ayuden a enfocar la atención, sino también a comprender un poco más el tema. Pero si estas imágenes, incluso algunos videos, y mi presencia, ¿no?, que está explicando la clase, están acompañados del texto de la clase, es decir, de la parte teórica impresa para que ellos también le hagan el seguimiento, eso va a generar mayores actividades cerebrales. Eso va a hacer que la persona esté completamente atenta y alerta a la clase y por ende su comprensión es mayor. Recuerden que mientras más zonas cerebrales se activan cuando yo estoy estudiando, la comprensión es mayor. Mi cerebro solamente va a estar concentrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces siempre entreguen una ayuda escrita sobre la clase. De repente que tengan los contenidos en unas viñetas o que tengan los mensajes claves que yo estoy presentando en mis diapositivas, también lo tengan de manera impresa para que la persona al costado pueda hacer apuntes, pueda hacer anotaciones de las cosas extras que yo voy brindando y que no están en la diapositiva, para que podamos estimular estas actividades cerebrales y mantengamos a la persona realmente metida en la clase. Entonces, una vez que ya hemos realizado toda la clase, una vez que ya estamos en el momento de cerrarla, no nos olvidemos de hacer un resumen final. Es importante siempre concluir todo lo que hemos tocado durante la clase. Hacer un pequeño resumen nos ayuda a sintetizar la información, a fijar las conclusiones e incluso absolver algunas dudas que le han quedado a algunas personas en el camino y que no la han llegado a expresar. Es importante tomar estas recomendaciones y cada uno de los conceptos que hemos tocado sobre la clase magistral para que podamos obtener una clase magistral exitosa. Recuerden que una clase magistral siempre va a planificarse de una manera detallada para que durante mi ejecución yo tenga éxito. Y sobre todo, ¿cuál es la finalidad de una clase magistral? Enseñar algo nuevo. ¿Y cómo yo evalúo si mi clase magistral ha sido adecuada? Si es que al momento que yo evalúo a este estudiante, efectivamente logró los objetivos de aprendizaje que yo me había planteado en la planificación. Entonces todo tiene un orden lógico y si yo realmente empiezo a tomar un poco más de interés desde la planificación hasta mi ejecución, el estudiante va a lograr todos esos objetivos planteados y realmente vamos a lograr que se involucre. Es importantísimo, recuerden, que para una buena ejecución de la clase magistral siempre tengamos en cuenta las TICs. Son herramientas que nos van a ayudar de manera visual a que el estudiante participe activamente y que también esté mucho más alerta. Las metodologías activas es importantísimo poderlas usar porque nos va a facilitar la interacción con el estudiante, nos va a facilitar su participación e incluso nos facilita la comprensión de los aprendizajes. Y por último, siempre manejen una evaluación en la clase magistral. Siempre evalúen el conocimiento que han impartido en esta clase, de manera que ustedes puedan saber si han hecho un buen trabajo y sobre todo si es que necesitan seguir reforzando a este estudiante en el tema. Porque de repente si en esta evaluación vemos que el estudiante no ha salido de manera exitosa, significa que yo todavía tengo aún trabajo por realizar con ese estudiante
y tengo que buscar de qué manera refuerzo esos puntos que no quedaron fijos. Puede ser que me tome 5 minutos más de la clase, o también puedo utilizar otras herramientas como son estas actividades tipo tareas que les dejamos de manera posterior. Con esto yo puedo hacer de que esta persona pueda investigar un poco más el tema, hacer un repaso un poco mayor sobre el tema y levantar ciertas observaciones. La clase magistral requiere de mucha concentración y preparación del docente y además de mucho entusiasmo del docente para que esta clase magistral realmente obtenga un estudiante más motivado, más interesado, más participativo y sobre todo que haya logrado los objetivos del aprendizaje. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. Vamos a ponerla en práctica en las siguientes semanas, así que cualquier consulta o duda me pueden escribir. Nos vemos.